Días. Quisiera comentarles algo que quiero compartir con ustedes. Hace ya un tiempo que leí un libro que se llama Los 5 que cambiaron el mundo. Moisés, Jesús, Albert Einstein, Sigmund Freud y Karl Marx. ¿Sí? Cada uno de ellos nacieron judíos y luego cambiaron sus ideologías, sus creencias. Evidentemente me refiero a Jesús y a Karl Marx. Sigmund Freud en un momento dado, casi cuando ya era una persona bien avanzada de edad, dijo que si pudiera volver a escribir de nuevo, cambiaría toda su tesis sobre lo que él había escrito en ese momento. De cualquier manera, el punto que quería traer es de que si uno analiza el aporte del judaísmo a los beneficios de la humanidad, quedaría impresionado. Fue el pueblo de Israel el primero que proclamó, mejor dicho, la creencia en un solo Dios. Fue el pueblo de Israel que trajo la primera legislación, que todavía está por descubrir cuán perfecta es, pero si analizamos la historia de la humanidad, o especialmente el pueblo judío, vemos que el pueblo judío es el pueblo que sobrevivió a todas las vicisitudes y a todos los retos que la historia le había presentado. Y hay una pregunta muy interesante: ¿a qué obedece? Los judíos ni somos numerosos, ni somos los más inteligentes, ni somos los más capaces. Sí, tenemos una serie de virtudes y de condiciones que nos colocan en un buen lugar, pero en cuanto a moral y a ética, nadie ha logrado superar la visión judía del hombre en lo que se refiere a su moral, a su ética, a su comportamiento, etc., a la respuesta de los múltiples retos que la historia antigua y contemporánea le presentó o le presenta al ser humano. Desde siempre, creo yo, muchos del pueblo de Israel, con una voluntad personal impresionante, logró generar cambios sustanciales, no solo dentro del pueblo de Israel, pero cambios que afectaron positivamente a toda la humanidad. Pese a que la fórmula que se utilizó era una fórmula que iba en contra de las corrientes del momento. Es interesante que Bilam, el famoso poeta del mundo gentil, cuando quiso decir algo sobre el pueblo de Israel que él no lo dijo, sino Dios puso palabras en su boca, él dijo que Am levadad yishkon uvagoim lo yitchashav. El pueblo de Israel es un pueblo solitario y no tiene en cuenta lo que el mundo gentil opina al respecto. Nosotros, de hecho, no sé si ustedes saben por qué es que a Abraham, el primer patriarca del pueblo judío, se llamó Abraham Haivri. Abraham, el hebreo sería la traducción. Pero al analizar el término Haivri, nuestros sabios en el Medrash dijeron que Abraham estaba de un lado, Ivri quiere decir de un lado, y el mundo estaba de otro. ¿Qué es Abraham? Que más tarde va a ser Yitzhak y más tarde va a ser Jacob con la constitución de las 12 tribus. Va a ser un pueblo solitario que tiene una visión de la vida singular,
y que, como yo suelo decir muchas veces, es un pueblo que camina con Dios. Fíjense bien que pongo énfasis en decir que es un pueblo. Un pueblo no es un individuo. Dentro del pueblo de Israel tenemos gente que camina con Dios y gente que camina paralelamente a la visión de Dios del mundo. No quiero ser fanático hasta ese punto, que todos los judíos estamos seriamente comprometidos con la visión judía de lo que es la humanidad y la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pero el pueblo de Israel como tal es un pueblo que, como ya he dicho reiteradas veces, se enfrentó a diferentes civilizaciones y sí, se enfrentó porque tuvo que vivir solitario. Fue un pueblo que en medio de las familias de las naciones mantuvo su visión de la vida y gracias a esa fórmula que aplicó, que se llama Torah, pudo sobrevivir a todos los retos de la historia, hasta nuestros días. Que nuestros días es una época mesiánica. ¿Por qué es una época mesiánica? Porque después de 2000 años de exilio, hemos logrado retornar a la tierra de Israel, ¿verdad? Y estamos reconstruyendo lo que habrá de ser un día el punto de referencia para toda la humanidad, para beneficio de esta. Y eso es muy importante señalarlo. Ahora, pese a que Abraham tuvo una influencia considerable, en cuanto a lo que es la fe, la visión, porque la fe, yo suelo decir que la fe en el judaísmo empieza donde terminan los conocimientos. O sea, el judío, el imperativo más importante que tiene como tal, el más importante es conocer el judaísmo. Sin conocer el judaísmo, evidentemente, como cualquier otra cosa, no se puede apreciar ni se puede medir. Para poder medir la profundidad y la amplitud de la visión judía de la historia y del ser humano, que empieza todo por el ser humano, se requiere de fórmulas y de mecanismos muy singulares. No es tan fácil asimilar la visión judía de lo que es el proyecto de Dios. El mundo es un proyecto divino. No es el resultado de lo que mucha gente cree. Maimónides, en su obra cumbre, el Yad HaZaká, Maimónides menciona, cuando habla de las leyes de la idolatría, Maimónides dice que el mundo se originó y dio nacimiento a tres, o sea, diríamos tres etapas o tres ideologías. Una de las ideologías era de que el mundo siempre existió, no lo creó nadie. Eso es un cuento que nos contaron cuando éramos chiquitos. Otra de las tesis, otra de las filosofías, era de que Dios creó el mundo y abandonó el mundo a su suerte. Es decir, que la actitud del Ser Supremo ahora es de observar qué es lo que pasa en el planeta Tierra, pero no interviene. Esa fue otra filosofía, o es otra filosofía. El judaísmo sostiene que no tan solo Dios creó el mundo, lo acompaña y le inquieta y lo dirige y lo camina, lo maneja de acuerdo a como él entiende que tiene que ser manejado. Ahora tenemos que tratar de entender hasta dónde el hombre disfruta del libre albedrío y a partir de qué momento Dios interviene. O sea, ¿pasa lo que los seres humanos quieren que pase o pasa lo que Dios quiere que pase? Y entonces tendríamos un problema filosófico en lo que se refiere al libre albedrío y a la intervención de Dios en el acontecer de la historia, el acontecer de la actividad del ser humano. Ese sería uno de los problemas que
uno tendría que investigar y que a lo mejor vamos a ver si logro explicar esto de una manera más delicada y prestándole la atención que esto se merece. Si arrancamos con la premisa que este es el proyecto de Dios y que nosotros podemos sumarnos al proyecto de Dios o caminar paralelamente a él, una de las virtudes que desarrolló el pueblo de Israel a través de la historia es su autenticidad. ¿Qué quiere decir con su autenticidad? No es que tan solo él no nadó con la corriente del momento. A mí me gusta mucho interpretar algo con referencia a por qué nosotros los judíos comemos pescados que tienen aletas y escamas. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente, que un pescado que tiene aletas tiene la virtud de nadar en contra de la corriente. Y las escamas le permiten vivir en ambientes bien fríos, en aguas bien congeladas y sobrevivir. O sea, el judío tiene que tener esas dos condiciones. ¿Qué significa? La primera es nadar en contra de la corriente. El mundo sufre cambios con cierta frecuencia. Aparecen nuevas civilizaciones con nuevas ideologías, con nuevas reglas, con nuevas éticas, entre comillas, con una nueva moral, ¿verdad? Pero cada vez hay una tendencia al liberalismo terrible y ese punto de referencia pues no nos sirve. Necesitamos puntos de referencia exactos, permanentes y fieles. Entonces, el judío tiene